Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Shawi. Muy bien, ¿cómo estás? También bien, gracias a Dios. Oye, y a ver, platícame, ¿qué soñaste hoy? Bueno, qué pregunta. Justamente me desperté hoy con un sueño súper raro que no le atribuyo la verdad ningún significado. A veces tengo sueños que son simplemente fumados. Y soñé que había un monstruo que atormentaba la ciudad. Godzilla. Pero parecía humano. Ajá, Era como una persona, una mujer de color, ajá. que capturaba a una persona, se la comía y crecía. Y luego ahí, hasta que se volvió súper gigante y todos los demás, las personas que estábamos por ahí nos íbamos escondiendo. Y recuerdo que me escondí entre maleza para que no me capturara. Eso ¿Y, soñé. y amaneciste espantada? Sí. O sea, fue pesadilla. Fue pesadilla. Cenaste mucho anoche, yo creo. No me acuerdo ni qué cené, pero te digo, sueño fumado. Yo no me acuerdo hoy sí de mi sueño. Pero bueno, ¿te parece si comenzamos? Perfecto. Bienvenidos a su podcast. Qué flojera ser normal. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a contar por qué para nosotros es el nombre el indicado, porque pues en cierta manera no somos normales. Hemos escapado de las garras de los quehaceres domésticos para crear un podcast, gastar nuestras 25,000 palabras que tenemos para usar, poner el ejemplo de que a cualquier edad se puede emprender, ¿sí? Y crear algo porque tenemos ganas de hacerlo. Entonces aquí, por eso nos encontramos el día de hoy aquí. Somos sus anfitrionas Gaby, y Chagüe. Y vamos a estar con ustedes a lo largo de este episodio. Es nuestro segundo episodio, ¿sí? Esperemos que les guste. Si les gusta, por favor, regálenos un like. Había yo dicho hace rato un poderosísimo like, pero ya me regañaron que mejor no. por el poder. Porque sí, porque tengo muchas mis palabras de, ¿no? De mi época, entonces así como que Yo pensé que está era muy- aficionada o algo así. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Y de ir haciendo comunidad. Ojalá que les guste. Si les gusta, por favor, denos un like, síganos. Les prometo que no se van a aburrir. Va a parecer que están platicando con nosotros en la sala de su casa. Perfecto. Y para eso estamos aquí. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los sueños, que es un tema que nos gusta mucho. O sea, realmente sí tenemos mucha tela de donde cortar, porque todos tenemos algo extraño que nos ha ocurrido en un sueño. ¿Sí? De una manera o de otra, tenemos situaciones que nos van haciendo, pues, extrañarnos o pensar, ¿no? Un poquito de más, ¿qué hacemos con eso que soñamos cuando amanecemos? Entonces, no es hasta que empiezas como a trabajarlo un poquito que te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando efectivamente, o si es un sueño bonito, simplemente te quedas con la experiencia, ¿no? Exactamente. Y hoy creo que tenemos preparado el tema de sueños recurrentes. Sí, sí es lo que La vez hablamos. pasada hablamos sobre sueños que no son propiamente nuestros. El capítulo anterior hablamos sobre sueños premonitorios y hoy tenemos planeado hablar sobre sueños recurrentes. Oye, sí, pero fíjate que ahora en la semana, con la distribución del primer episodio, pues empezaron a salir ahí como muchas personas que ya quieren contarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y entre, pues, amistades, ¿no? Y familiares y así que te van dando como consejitos. También te cuentan lo que les pasa. Entonces, tenemos el sueño de una amiga muy querida, la querida Sai, Wow. ¿sí? Que nos hizo favor de compartir este sueño que fue premonitorio. Sí está, híjole, increíble porque pasó prácticamente tal como lo soñó. Y me gustaría que lo contáramos. No sé si te parece bien. Sí. Podríamos empezar primero sí. con ese y luego ya de ahí brincamos a los recurrentes, que es lo que íbamos a hablar el día de hoy. Esos sueños recurrentes también que están, ay Dios, a ver qué show. Pero bueno, empezando con el de Sai. Bueno, Sai nos comenta que antes de vivir acá en Yucatán, ella es del Estado de México y se crió en un pueblo que se llama Santa Bárbara. Ajá. No me acordaba del nombre. El pueblo, pues como todos los pueblos, ¿no? Tienen sus tradiciones, tienen sus fiestas patronales, tienen esa costumbre, ¿no? El uso y costumbre de cada año de rendirle a la Virgen que tengan en su momento. Y entonces en el pueblo de Santa Bárbara, pues obviamente le hacen su fiesta a Santa Bárbara.
Entonces Sai nos cuenta esta historia, de hecho Sai nos dio permiso de contarla porque sí, le pedí su autorización. Ay, qué bueno. Sí, para que Qué no bueno. vayan a creer que nos estamos aventando nada más el chisme, porque sí, no, o sea, todo está cubierto. Con autorización. Sí, con autorización previa. Entonces, platicándolo, me estaba diciendo que, bueno, ella se cría en Santa Bárbara de niña, su mamá era madre soltera y realmente quien la criaba eran sus abuelos. Entonces, pues ante esas circunstancias, los niños agarran a los abuelitos como padres, ¿no? Entonces es todo el cariño volcado en ellos, y más si fueron abuelitos buenos, de esos abuelitos consentidores, ¿no? Que te corrigen, pero no te corrigen tanto, ¿no? Y entonces, si es de esa manera, pues les agarras como mucho cariño. Entonces ella pues adoraba a sus abuelitos. El asunto es que ya su abuelito empezaba a estar malito, ya estaba más enfermo, y pero no tenían como pues tan en mente que pudiera llegar como el deceso rápido o algo, ¿no? Sino más bien era que bueno, pues estaba enfermito y era como un proceso, ¿no? Y entonces ella ya estaba para esto casada y ya vivía en la Ciudad de México, ¿sí? En lugar de vivir en el pueblo, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, Sai se encuentra en Ciudad de México y sueña, fíjate bien cómo reporta su sueño, porque ella nos cuenta, o sea, toda la historia de cómo se hace la fiesta patronal y lo que se organiza y todo, y casi todas las fiestas patronales sucede que al santo que es venerado lo sacan de la iglesia y lo llevan cargando en una procesión que se hace por todo el pueblo, y va pues toda la gente siguiendo la procesión, rezando y alabando al santito, ¿no? Entonces eso pasaba también en Santa Bárbara. El sueño de Sai dice que ella se encontraba dentro de la casa de sus abuelos, viendo hacia la ventana que daba precisamente para la calle. Y la reja de la casa es de esas rejas que son de piso a techo, o sea, es completa. Okay. ¿Sí? No es de esas que tienen una parte de cubierta, no, sino es de piso a techo. Entonces ella ve que empieza a pasar la procesión, o sea, ve que van pasando las personas y dice, es la procesión, ¿no? O sea, ella en el mismo sueño dice, es la procesión. Entonces ve que está pasando la procesión, pero en eso ve que dos personas van ayudando a su abuelo a caminar, una de cada lado. Y entonces justo cuando su abuelo pasa por frente de la casa, voltea y la mira. ¿Sí? Y ahí donde se ven ambos, o sea, ella lo ve y él la ve a ella dice que siente como que es la última vez que lo va a ver. No sabe por qué, solamente sabe que es así y se suelta a llorar en el sueño. Y así se despierta, echa un mar de lágrimas. Inclusive nos comenta que su esposo estaba muy preocupado porque no sabía qué le pasaba de tanto llanto que ella tenía. Entonces ella se queda pues preocupada por el sueño, ¿no? Porque no sabe. Dice que sintió que ese sueño le estaba avisando de realmente que la partida de su abuelo. Entonces, pero no pensó que fuera a ser como tan exacto como lo que ella estaba pensando, ¿no? Dijo, bueno, me está avisando algo, pero ¿qué onda, no? Claro. Y entonces llega el fin de semana, van al pueblo, porque precisamente venía la fiesta de Santa Bárbara, van al pueblo a visitar y está su abuelito sentado fuera de la casa en su sillita. Dice que le gustaba mucho tomar el sol. Entonces que estaba el señor afuera y ella llega y lo abraza y le dice, abuelito, te quiero mucho. Dice, fíjate que soñé contigo. Dice, obviamente no le conté que soñé, ¿no? Sino que nada más fue de abrazarlo, ¿no? Y ahí como apapacharlo. Dice, y él también me abrazó muy bonito. Entonces ahí pasan ahí el tema de la fiesta y al otro día era la procesión. Ajá. Entonces ella ya estaba en su casa de regreso cuando recibe la llamada y le dicen que su abuelo acababa de fallecer. Justo el día de la procesión de Santa Bárbara, tal como ella lo soñó. Wow. Sí está. Sí. Fue como si se adelantara en el tiempo. Sí. Que pudiera verlo antes de tiempo, antes de que sucediera. Y todavía tener la oportunidad de luego verlo en vida. Sí, claro. Sí, yo escuché cuando Zaida contó esa historia brevemente, la última vez que nos vimos. Y sí sentí mucha ternura en ese momento, o sea, en esa parte del sueño donde cuenta que ve la procesión y ve a su abuelito entre la gente buscando su mirada, sí, buscando verla ahí entre ellos. Entonces, se me hace súper interesante que fuera como un salto atrás, ajá, ¿no? O sea, sí. ella
después de ese sueño ve a su abuelo todavía en vida, lo abraza. De alguna manera no sabía que ese iba a ser el último abrazo. Sí, no. Y luego sucede tal cual el día de la procesión, fallece su abuelito y ahí le cae el 20 de que efectivamente ese sueño era un sueño premonitorio. Sí, sí está fuerte, porque imagínate que tú sueñas algo así y luego ves que sucede. Híjole, no sé cómo se sentirá esa situación. Yo he tenido sueños premonitorios, pero en otro sentido, ¿no? O sea, de manera diferente. No tan... O sea, no con respecto al fallecimiento de alguien. Bueno, una vez... Pero es que se estuvo bien raro. O sea, una vez sí tuve una situación similar, pero no fue así tanto... O sea, ya estábamos en una situación aguda porque estaba mi suegro muy enfermo y habían llamado a mi esposo para salir rápido al hospital en la madrugada. Entonces yo, por más que me quise quedar despierta, me dormí. O sea, la verdad es que no aguanté. Pero en mi sueño sonaba el teléfono. ¿Sí? Sonaba el teléfono y me decían, en el sueño, me decía mi marido, ya falleció. Y yo, no puede ser. Y así, en lo que te estoy diciendo, que yo estoy soñando eso, suena el teléfono de veras, me despierto y me llama para decirme que efectivamente su papá acababa de fallecer. Wow. Y entonces dije, ay, Diosito, ay, sí o sea, entre que me espanté, eran muchos sentimientos, ¿no? Porque eran muchas cosas a la vez, pero sí me llamó mucho la atención el que de repente uno tiene ciertas conexiones con las personas, como un hilito, siento yo lo pienso así, ¿no? Como un hilito escondido que te va amarrando, ¿no? Y como esa conexión tipo Wi-Fi, que no sabes cómo sucede, pero sucede, que te avisa y luego sucede la situación. Entonces, sí está bien impresionante. Los seres humanos no somos solamente carne y hueso, no somos solamente materia, estamos llenos de algo más. Exactamente. Ni cómo negarlo, o sea, la verdad, ni cómo negarlo. Y bueno, pues ahora que ya pasamos de los sueños premonitorios y que íbamos a pasar con los sueños recurrentes, es que hay muchísimos sueños, Sí, o sea, claro. no nada más son los recurrentes, ¿no? O sea, también ya nos empezaron a contar otros que están bien creepy. Y esos se van a poner buenos. Sí, en algún momento nos tocará hablar de parálisis de sueño y no sé. Esos abundan, pero aparte se te sueños terroríficos. No, bueno. Sí, porque también pues hay situaciones que salen de control, ¿no? O sea, del control humano, de lo como la piensa la mente. Cuando ya tienes tú como una mente un poquito más abierta, como que sí das cabida, ¿no? A que puedan suceder algunas cosas. Pero cuando no, es un poquito más científico, este tipo de cosas a veces te parecen hasta charlatanería. Como que dices, ay, por favor, ¿no? O sea, yo antes era muy cuadrada en ese aspecto. Y la vida me ha ido dando uno que otro empujón y me ha sacado de esa zona donde tengo que creer que hay más de lo que veo. Ahora sí que hay más de lo evidente. Sí, yo creo que es algo que vas aprendiendo conforme creces. Vas dejando a un lado el escepticismo y te vas abriendo pues más al panorama, ¿no? A decir, obviamente no lo sé todo, ni todo es tangible, ni la ciencia lo conoce todo, ¿no? Claro. Y bueno, en este tema de sueños recurrentes tampoco siempre hay un enfoque o algún toque como místico, ¿no? A veces tenemos sueños recurrentes simplemente porque estamos llenos de estrés, ¿no? Mi sueño recurrente cuando estoy estresada, que no falla, es soñar que me estoy bañando en público. Yo estoy así en la calle bañándome en una regadera y que estoy ahí bañándome y yo estoy viendo que la gente está pasando y me están viendo y yo estoy muriéndome de vergüenza y digo, no sé por qué me estoy bañando en público, pero me sigo bañando en público. Ese es uno de mis sueños recurrentes cuando estoy súper estresada. O todavía me queda también en momentos de mucho estrés, sueño que voy a la escuela y no hice la tarea. Que no llevé la mochila. O sea, sigo soñando con estas cosas. Fíjate que estaba yo leyendo que los sueños recurrentes tienen varias manifestaciones. Y una es lo que acabas de decir, el estrés, ¿no? El estrés que por situaciones que no has resuelto, y en sueños la conciencia como que te va avisando que tienes eso pendiente, que tienes que sacarlo. También dicen que los sueños recurrentes se pueden dar cuando tienes algún trauma, ¿sí? De alguna situación que viviste. En el sueño es como que la conciencia lo trata como de ajustar, como que encaje ya con esa realidad de tu cerebro, pero a veces uno no lo entiende, porque a veces queremos que los sueños sean lineales y el sueño no es lineal. No te va a decir, a ver, ven, como le dijeron a tu mamá
en el podcast anterior, ¿no? Ah, sí, sí. Exactamente el número, o sea, casi nunca sucede eso, casi No. siempre es por medio de señales o por medio de qué significan las cosas o cómo sentiste tú en el sueño, ¿sí? La interpretación. Generalmente la interpretación tiene que ser de esa manera. Sí, igual otro sueño que he tenido recurrentemente, no sé si lo comenté en el capítulo anterior, el de que sueño que se me caen los dientes. Ah, no. No me acuerdo. Bueno, ese tipo de sueño lo he tenido desde chiquita, desde la infancia. Sueño que se me mueve un diente, voy al espejo, veo y ¡pum! Cae, ¿no? O sea, tantito lo jalo y cae. Y cuando me doy cuenta, otro también, y me estoy quitando los dientes como si fueran granos de elote o algo así, ¿no? A veces entre sangre, a veces me duele, a veces no me duele. Ese sueño, siempre, desde chiquita, cuando se lo conté a mi mamá, ella me dijo, alguien se va a morir. Nos vamos a enterar de que alguien va a fallecer. No inventes. Y mira, casualidad o no, ha sucedido tal cual. La última vez que soñé que me movían los dientes, Ajá. la persona que trabaja conmigo tenía a su abuelita delicada. Entonces yo ya sabía que la señora estaba delicada, pero pues no era como para darle algún, Sí. no Ya sé, pensar que iba a pasar otra ajá, cosa, ¿no? alguna sentencia ya antes, ¿no? Sino simplemente me acuesto y sueño que se me están cayendo los dientes, pero no me duele. Simplemente voy al espejo y siento que se mueven y los voy quitando uno a uno. Lo soñé. ¿Tú te los quitas? Sí. Ay, Sueño que yo me los quito. Qué extraño. ¿Y sientes algo? A veces no, a veces sí siento que duele. Ajá. En esa ocasión no. Ajá. Y se supone que también de sentir o no sentir el dolor significa algo. Ajá. Si el diente se te cae sin dolor es porque no es alguien tan cercano a ti que te va a afectar Ah, o sea, ya directamente ya la sabes pérdida. la explicación de esa parte. Sí, bueno, eso es lo que mi mamá cree, ¿no? Y en esa ocasión, sí, como a los 3 días de ese sueño, le marcan por teléfono a la persona que trabaja en mi casa y le avisan que falleció su abuelita. Y yo le conté, todavía le había contado el sueño y ya me dijo, pues ya salió quién. Porque igual yo tenía una tía que estaba muy delicada de salud. Y podría ser por ahí. Y podía ser también por ahí. Entonces, Te digo que como que estamos conectados, o sea, no puede ser que no. O sea, es difícil decir que no, porque sino porque recibiría uno los sueños. ¿O qué será que recibe el sueño la persona que es más sensible, la que tiene un poquito más abierto el canal? O sea, pienso, porque fíjate, por ejemplo, hace unos años, cuando falleció mi abuelo, este no es recurrente, pero es una situación que sucedió. Él fallece y déjame acordarme en qué año falleció mi abuelito. En el 2000, fue en el 2000. Sí, porque me acuerdo que se casó mi hermano en ese año. Entonces fallece mi abuelito y al poco tiempo, bueno, no al poco tiempo, mi abuela todavía le sobrevive. Ajá, ella fallece en el 2007, entonces todavía le sobrevive, pues sí, unos años. Entonces, mi hermano, uno de mis hermanos, soñaba constantemente a mi abuelo. Lo soñaba y sentía que mi abuelo le decía algo. Pero cuando él despertaba, nunca se acordaba de qué significaba el sueño. Nunca. O sea, no había manera, ¿no? Y dices, pues, ¿qué te querrá decir, no? Porque hasta él decía, no sé, siento que mi abuelo me quiere decir algo, pero pues es que no me acuerdo. O sea, nunca me acuerdo qué es lo que me quiere decir. Bueno, así pasaron varios meses. Al cabo de un tiempo, yo tenía a mis hijos pequeños y entonces cada que los iba a acostar me quedaba con ellos ya, o sea, dormidísima en lo que les contaba un cuento, en que lo que los entretenía para que se durmieran, yo me dormía junto con ellos. Y entonces sí me pasa. me acuerdo que caí ahí con ellos a un ladito en su cama y en eso siento que me están viendo, así, muy fijamente, ¿no? Y yo, pues de esas veces que sientes una mirada y te despiertas, así, espantado, ¿no? Y yo la verdad sí me levanté así, me espantada, así, ¿qué pasó? Y era mi esposo, y me dice, ¿te puedes venir conmigo, porfa? Y yo dije,
Ah, chirón, qué raro, está raro. Bueno, me levanté y me fui. Al otro día me cuentan por qué sucedió la situación, ¿verdad? Dice que él estaba dormido y que de repente, en una parálisis del sueño que le dio, ay, mira, no íbamos a hablar de eso, pero bueno, en una parálisis del sueño que le dio, se sintió que lo empezaban a jalar de un pie y que lo sacaban de la cama. Ajá. Y que entonces él quería defenderse así con todo su ser de, no, suéltame, quién sabe qué, la fregada. Y como es bien grosero, ¿no? Ahí le andaba diciendo de cosas al que lo andaba jalando, hasta que ve que era mi abuelo. Wow. Ajá. Y entonces tratando de defenderse, mi abuelo le empieza a hacer así con una mano y mi esposo no sabía interpretar qué sucedía. Cuando poquito tiempo después fallece mi abuelita. ¿Sí? Eso hace cuenta que le ha de haber pasado a él en enero y mi abuelita fallece en febrero. ¿Sí? De hecho falleció el día de la bandera, el 24 de febrero. Y mi esposo dice, bueno, ¿por qué me visitó tu abuelo? O sea, yo creo que me vino a advertir lo que estaba sucediendo, que mi hermano no daba, no le entendía, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ¿cómo si buscan con quién hacerse, mandar el mensaje de repente, dirán de escoger entre la familia, decir, ay, Diosito, a ver, por favor préstame a uno para darles el mensaje, ¿no? No todos, pero con él lo mandó y pues ya realmente sí, nosotros sentimos que fue eso, como un aviso de que ya iba a fallecer mi abuelita y que ahí se le encargaba, ¿no? Ahí le encargaba toda la situación. Entonces, bueno, pues entre las cosas que uno quiere pensar también, ¿no? Está sí. Esa parte bonita también. Pero sí, mi marido tiene el canal muy abierto, aunque diga que no, pero sí. Wow, no, pues sí. Esos en especial sí son sueños que se viven muy fuerte. Oye, y traigo uno recurrente que está, sí está de pararte los pelos. No, bueno, es de mi prima. Ajá. Okay. Ella desde que era chiquita tenía unos sueños pues como muy raros, ¿sí? Entonces su sueño, donde ella, eran como esos sueños que le daban mucho terror cuando estaba pequeñita, dice que ella soñaba que entraba a una habitación, ¿sí? Que era como un cubo, ajá, la habitación. O un cilindro. No, un cubo, me dijo que un cubo. Yo pensaba que era un cilindro, pero no, que era un cubo. Entonces que entraba y era como un cubo, pero que tenía una puerta. Ajá, así, la puerta. Entonces que ella lo que veía era la puerta. Donde ella estaba parada, ella lo que veía era la puerta. Okay. Y entonces resulta que cuando está con este rollo de la puerta, dice que de repente empieza a entrar como si fuera una nube. Dice ella como una nube, un niebla, ¿no? Un humo que empieza a llenar la habitación. Y que ese humo es como el color de las nubes, que como color azul cielo, como, y el cuarto igual, como azul cielo, como ese sí, como si estuviera haciendo el cielo así abierto, ¿no? De día sobre todo. Y entonces dice que cuando el humo comienza a subir, la puerta se va haciendo pequeña. Hace cuenta como Alicia en el País de las Maravillas, que la puerta es grandota y luego se va haciendo chiquita, así se va haciendo la puerta chiquita. Y entonces que ella le empieza a entrar el terror porque el humo empieza a subir y empieza a subir. Y entonces le empieza a llegar a la garganta y empieza a toser. Y entonces ahí es donde se despierta. Nunca vio más en el sueño, siempre era lo mismo. Subía el humo, le llegaba hasta la garganta, empezaba a toser, se despertaba, muerta del miedo y con ese sobresalto, ¿no? Ya sabes de que la sangre bombea el pum, 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 así. Entonces que eso le pasó muchos años. Se le quitó un día, no sabe ni cómo, pero se le quitó. Pero luego se le empezaron a repetir otros. Resulta que cuando vivía ella en la ciudad de Toluca, hubo una época donde se fue a vivir sola y ya tenía ella su departamento y todo el show. Entonces, en su cama, al lado había una ventana. Y dice que por las noches, cuando ella ya se iba a acostar, empezaba a dormir. Pues yo digo que sí, no creo que... Bueno, es que ella dice que es un sueño, espero que sea. El chiste es que cuando ella ya está dormida, dice que en su sueño ve que se ve a ella misma acostada en la cama. ¿Sí? Okay. Y que cuando está acostadita, a los pies de la cama hay dos figuritas, ¿sí? Que son pues de esos cabezones como los grises, pero verdes, o sea, extraterrestres, ¿no? Seres no humanoides, ahí extraterrestres, a los pies de la cama. Ajá, y que se queda ahí así como que, ¿qué hacen? Pero que no se puede mover, o sea, que está así como rígida, como clavada a la cama, ¿no? Y entonces que está toda así de que, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? Y uno de estos humanitos empieza a caminar hacia donde ella está para ponerse en su costado.
y ahí se despierta. Pero sueña de una y otra vez, ¿eh? O sea, no de una sola vez. Estos son sus pesadillas de un rato. Entonces, ¿crees que haya una relación entre los sueños que tenía? Yo digo antes que y ella la fue abducida habitación? por los ovnis. Ya se lo dije. Podría ser, ¿no? Eso pasaba O sea, después que el humo llegara a su cara. Yo pienso porque, o sea, Ya no se acuerda. ya no se nada acuerda. más. Le borraban Le borraban la memoria. Pues es que no dicen, bueno, vete a saber, pero si es que está bien creepy el sueño. Y fíjate cómo se le quitó. Dice que tiempo después va a una clase de yoga, pero la maestra era como una canalizadora. Entonces que les dice, vamos a hacer una meditación. Y entonces empiezan con la meditación y todas, ya sabes que tienes que estar como en silencio y la maestra te va guiando y todo el show. Y entonces dice ella que estaba en su tapete, ¿no? Y entonces que de repente empieza cada vez que las van como metiendo más y metiendo más en este rollo, ella siente que empiezan los vidrios a vibrar, así, a todo lo que da, que lo escucha, que los vidrios están como que se mueven y se van a romper de la vibración, pero que efectivamente se movieron, o sea, no fue algo que nada más ella haya escuchado. Y que luego que pasa esa situación, que ella se ve a ella misma en esa meditación, o sea, imagínate en qué estado entró, que ella se ve a sí misma en esa meditación, suspendida como si estuviera en el espacio, ¿sí? Así acostada totalmente y como si estuviera suspendida, pero dice que en el espacio, ella dice en el espacio exterior, así suspendida, sin gravedad, pero llena de escarcha. Como si estuviera llena de hielo y hasta decía estalactitas, toda llena de escarcha, de blanca. Y entonces que se le empieza a dar mucho frío y se despierta. O sea, ya cuando despiertan de la meditación se despierta y que estaba todo su cuerpo helado, helado, helado. Y entonces que empiezan a platicar de la experiencia con la maestra y la maestra, ella le dice, oiga, es que sabe que yo la verdad lo que vi durante esta meditación, pues fue esto, ¿no? Yo me vi suspendida en el espacio y me vi llena de escarcha con esta situación y pues, ¿qué es? ¿No? Y aparte oí que vibraban los vidrios, o sea, los vidrios estaban así como que se iban a explotar. Y la explicación que le dieron en ese momento, la maestra le dijo, es que ella había entrado a quinta dimensión. Esa fue la explicación que le dieron, que había entrado a quinta dimensión. Como que no me suena mucho, pero bueno, eso fue lo que le dijeron. Bueno, a partir de ese día, esos sueños recurrentes se terminaron, ¿sí? Okay. Dejaron de parecérsele. Entonces dices, bueno, algo de bueno hubo, ¿verdad? En la situación, aunque está raro, o sea, sí, está raro. O sea, con la meditación tal vez destruyeron el trabajo del extraterrestre que llevaba desde años ahí trabajándola y ya le mostraron su cuerpo suspendido en el espacio. Esto es lo que pasa cuando sueñas. Ya cuando sales. Una vez que te sacamos el cuarto del humo. Sí. No, pues sí, se lo mostraron por partes. Se lo fueron mostrando ahí por partes. Oye, podría ser. Pero se lo pasaron en partes diferentes, porque parte 1 deben ser los humanitos parte de la cama. O... No, parte 2 en el cuarto, ya con el humo hasta acá, y parte 3 suspendida en el espacio. Oye, sí, ya estamos armando el rompecabezas. Sí, puede ser. Habría que analizarlo con tu prima para ver qué piensa. Sí, wow. Y de esto no acabamos, o sea, hay un chorro. O sea, también me estaba contando Caro otro, que ella tiene el sueño de un elevador. Un elevador. Yo hace muchos años también tuve un sueño recurrente con un elevador. Yo tuve varios. Quién sabe, porque se me dan muchos de los sueños recurrentes, pero el mío también era con un elevador, uno de los que tuve. Pero en el caso de Caro, su sueño es que se va a subir a un elevador y ya sabe que ese elevador no debe de subirse. Porque el dichoso elevador hace cuenta que la pasara como que la cambiara de una dimensión a otra. ¿Sí? Como si fuera de una vida a otra. Porque dice que, por ejemplo, si el elevador va al sótano, sabe que no debe de ir al sótano. Porque en el sótano va a encontrar cosas terribles. Que si suben en otros pisos o baja en otros pisos, ve otras vidas, otras realidades. O sea, ya sabe lo que hay en cada piso, ¿no? Sí, y fíjate que me figura mucho una serie que hay, que la verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero trata de algo similar, donde descubren cómo interactuar entre dimensiones. No me acuerdo si es la de los 3 cuerpos, no me acuerdo cómo se llama la serie. Me voy a acordar después, seguramente. Pero esta serie habla más o menos de eso, o sea, de que tú, por ejemplo, hacen una como cámara, que es un cubo, y cuando lo activan con energía, se abre un pasillo lleno de puertas. Y entonces cada puerta es una realidad diferente o un mundo diferente, que bueno, finalmente dicen que sí es un mundo diferente, es que estamos pasando como alternando dimensiones, ¿no?
que lo que puedes vivir aquí lo puedes vivir en... O sea, ya hay muchas películas que hablan de esto y series que están hablando de esto, y pues puede ser, ¿no? Sí, porque sí. la verdad es que sí, como esta otra película también, la de todo el tiempo, todo al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Algo así, que habla también de lo mismo. Entonces, ¿por qué no, verdad? Entonces, cuando me lo estaba platicando mi hija, yo le decía, oye, es que suena bien, bien raro, pero pues, o sea, no está tan descabellado, si así podría ser, ¿no? El hecho de que de repente te baja en una dimensión y está sucediendo algo, y luego dices, no, ahí no, porque ya tienes la experiencia previa de que ya te había subido y ya habías ido al sótano y ya viste que no te gustaba, entonces ahí no quiero ir, ¿no? Y lo estás, en tu sueño lo estás recordando también, y estás diciendo, no, espérame, porque en el sueño anterior que me pasó, fuimos y... Sí. ¿No? Entonces también es parte como de... Exacto, aprendes ahí sobre la marcha en tu sueño. Entonces, pues bueno. Y el que me pasó a mí, y ya luego te dejo de hablar porque ya ves que a mí me encanta hablar. Entonces es que, por ejemplo, yo al contrario, o sea, yo subí al elevador y después me daba cuenta, ya que estaba arriba del elevador, que ese elevador se iba a caer. Entonces era, híjole, desesperante, porque yo me subí al sueño, me subí al elevador en el sueño, y generalmente eran esos elevadores altísimos que iban en edificios así tremendos, ¿no? Y entonces iba el elevador ya subiendo y de repente yo sabía que se iba a cortar el cable y se iba a caer ese elevador. Wow. ¿Sí? Y entonces, entre todas esas situaciones, porque era estresantísimo. Generalmente yo nunca veía cuando el elevador tocaba fondo. Nunca. Siempre era nada más la sensación de caída libre. De el vértigo y la caída libre, esa que se siente tan fea en los juegos de Disney, y así de, ay, Diosito, ¿no? Y ahí se acababa, ¿no? Entonces me despertaba por la pesadilla, pero sí hubo una ocasión que alcancé a ver cómo cayó el elevador y cómo caí. Y sí fue así como que bien traumático cuando me desperté. Pasó el tiempo, en ese momento yo todavía tenía a mi primer hijo y estaba yendo a tomar unas clases con una chava allá en Toluca, que se me está oyendo, un saludo a Susana Hernández. Sí, es una amiguita de allá de Toluca que en ese tiempo en su casa, tiene una casa de floristería que se llama Casa Victorian. Ella daba clases. Entonces, la verdad estaba bien padre ir a las clases y todo. Y cada que yo llegaba, me acuerdo que, pues luego te pones a platicar entre todas, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de los sueños en esa ocasión. Yo te digo que en ese tiempo todavía eran cero que ver con estas cosas místicas, oníricas, expansiones de conciencia, como se llame, cero que ver. Entonces todavía era muy cuadrada. Y cuando pasa esta situación, me acuerdo que la chica que estaba platicando en los sueños empieza a contar cómo debes más o menos de interpretar un sueño, ¿no? Okay. Y entonces le digo, oye, ¿y qué significa, por ejemplo, esto de que yo le conté mi sueño del elevador? ¿Qué significa esto? Y me dice la chica, a ver, vamos a pensar. Primero tienes que interpretar, ¿sí? Lo que estás viendo, o sea, en este caso el elevador, ¿sí? ¿Cuál es su simbolismo en la vida real? No, pues, ¿para qué sirve un elevador? Claro. ¿Sí? Para subir, ¿no? Pero originalmente se inventó para subir, ¿sí? Claro. Para subir, para evitarte las escaleras. Entonces, el elevador es para subir, ¿ok? Sí. Cuando tú vas dentro del elevador, ¿sí? No eres tú quien corta el cable, ¿no? Alguien más lo corta, ¿sí? O por algo se desprende, ¿sí? Bueno, pues podría explicarse como que alguien está cortando, ¿sí? Tus aspiraciones, o está cortando esa subida que tú quieres dar, ese crecimiento que quieres tener. Hay algo o alguna persona, alguna situación que está cortando esa subida. Y yo dije, ay, oye, yo jamás en la vida hubiera pensado eso, ¿no? Sí se me hizo así como que dije, wow, pero es de esas veces que te hace clic y lo dejé de soñar. Te estaba diciendo que a lo mejor te sientes en ese momento que estás como que no estás organizada en algo o que no estás al ritmo que quisieras en tu vida, ¿no? Entonces el elevador o baja precipitadamente o sube precipitadamente, puede ser, ¿no? Como que a veces ese orden de necesito poner orden en ciertas cosas. Sí, ¿no? Fíjate que sí, como estábamos diciendo, ¿verdad? Porque también inclusive lo he platicado en algunas ocasiones con mi papá. Mi papá también es mucho de tener sueños recurrentes. Y él decía que es como que cuando tenía algún estrés, venía el sueño, ¿no? Igual, los exámenes. Siente que no fue a hacer el examen de la escuela y va a reprobar. Claro. Entonces, es la parte del sueño, ¿no? Sí, pero si te fijas, los sueños recurrentes tienen que ver más con el estrés.
con el estrés, con la preocupación, con el acomodo de algo en el cuerpo, o sea, o en el acomodo de algo en tu vida que falta que se integre, Sí, ¿no? sí, sí. Con el trauma también, que es una parte del cerebro, ya lo habíamos dicho, una parte del cerebro como para que poderlo embonar en tu vida y que no sea como que no desentone tanto y te pueda causar algún mal mayor, ¿no? O con animales. Yo me acuerdo que mi mamá también me decía, a ella siempre le consulto cuando sueño. Normalmente ella es la que me orienta. Siempre que sueño algo raro o que sé que puede tener un significado, le pregunto. Cuando he soñado con víboras, me dice, cuídate de chismes. Cuando he soñado que estoy en una playa y me estoy metiendo al mar, el agua está sucia, me dice también, puede ser que te enfermes. Otro sueño recurrente. O sea, el agua sucia puede ser una enfermedad. Ella lo asocia con salud, sí, con que te puedes enfermar. Mira. Sí, sí, sí. Esa no sabía. Y hablando de, creo que lo dijimos la vez pasada muy brevemente, pero cuando he soñado con excremento, Ajá. puntualmente me dice que significa dinero, que voy a recibir dinero. Pero sí es cierto, ¿eh? O sea, sí es cierto. Porque yo también me ha pasado cuando he soñado con popó, que efectivamente viene como un flujo de efectivo, ¿no? Un flujo de dinero, algo que estabas esperando. Sí. Y fíjate qué chistoso porque no sé si te ha pasado, pero a mí me han pasado de repente algunos sueños que me avisan que viene como una buena época de cosecha, ¿no? Como se diría antes, una buena época de vacas gordas. Y avisan, bueno, a mí me avisaban esos sueños a principio de año, este año no lo tuve tanto. Pero años anteriores sí eran como esos sueños de vienen buenas épocas, ¿no? Para que se preparen, ¿no? También. Entonces, la verdad es que si siguiéramos hablando de este tema, no, bueno, ya para mucho. Tenemos otro tema también que van a ser los sueños, donde tenemos ya esas visitas, tanto buenas como malas, que la parálisis del sueño. Lo que ves en la parálisis del sueño. Sí, que está canijo. Esas sí me dan miedo, porque la verdad es que yo nunca he vivido una parálisis del sueño. Nunca, sí, nunca. Ahí sí puedo decir, es mi especialidad. Pido mano. Ay, sí. No, ya no, viva la paz. Yo le pido a Diosito, no me dejes ver, y porque si no, o sea, me muero en una de estas, me da un infarto y ya sabes que no aguanto. Entonces, mejor no, por favor. Pero sí está asociado a muchas cosas el hecho de estar viviendo estas situaciones. Y aparte es muy estresante, creo. Sí, pero bueno, la gente que tiene recurrentemente parálisis de sueño, desarrollamos nuestras estrategias para despertarnos más rápido de esa parálisis. Pero bueno, lo platicamos el siguiente capítulo para que me parece bien, más espacio. Para que tengan lo podamos contar abierta, clara y abundantemente, porque aquí hay mucha tela de donde cortar con este asunto de los sueños recurrentes, esta vez con las parálisis del sueño. Ándale, ahora sí, se va a poner bueno el siguiente. Ya. Entonces no dejen de escucharnos, nos vemos en el siguiente podcast y recuerden, no sean normales. Sí, porque qué flojera, la verdad, qué flojera ser normal. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Denos su poderosísimo like.